Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno es volver a reencontrarnos hoy domingo y compartir con ustedes como congregación y en particular con aquellas visitas que hoy han decidido por vez primera visitarnos, también en el marco especial que tenemos presentación de niños y por supuesto también en el contexto de nuestro aniversario. Saben que estamos cumpliendo ahora en el mes de noviembre, que estamos recién iniciando, 124 años desde el comienzo de donde los misioneros participaron de distintos lugares, viniendo aquí a la ciudad de Tandil para establecer la obra del Evangelio. Así que damos gracias a Dios. Y bueno, tenemos muchas actividades en este mes, pero queremos animar a cada uno de ustedes a que nos acompañen a lo largo de estos domingos, también porque iniciamos cada mes una serie distinta con la temática respecto a la iglesia, pero también respecto a que podamos vos y yo considerar la importancia de este término. ¿Qué soy? ¿Un cristiano o soy un discípulo? Bueno, vamos a abordar este tema a lo largo de estos próximos domingos con la participación el próximo domingo del pastor Ernesto Aller Martí de la ciudad de Buenos Aires y pastor invitado que nos va a compartir el domingo próximo la palabra del Señor. Pero bueno, aquí como ven en la pantalla, el tema es discípulos en acción, más que solo creyentes. Y tenemos que hacernos preguntas. ¿Qué implica ser un seguidor de Jesús? ¿Qué pensamos al respecto? O mejor dicho, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Quizás una de las preguntas que más uno está pensando, en particular en el contexto de la iglesia y a la hora que enseñamos la Biblia, ¿qué es ser cristiano? Y la vamos a hacer más puntual, más directa y me voy a referir a vos, que estás allí sentado escuchándome en esta mañana, a ver qué va a decir Javier, o vos que me estás escuchando la grabación. ¿Sos cristiano? Bueno, frente a esta pregunta hay infinidades de respuestas, porque en las respuestas populares de la calle, de lo social, hay muchas respuestas de acuerdo al contexto o situación de las personas. Algunos inclusive llegan a decir, claro que soy un cristiano, no soy un animal, soy un cristiano, soy un ser humano. O soy cristiano porque me llevaban de pequeño, desde recién nacido prácticamente a la iglesia, o soy cristiano porque me bautizaron de niño, o porque tomé la confirmación, o porque, bueno, es la fe de que he heredado, o soy cristiano, pero no soy practicante, algunos llegan a decir, cosa que a veces no se entiende, esa ambigüedad de, por un lado, ser cristiano y por otro lado, no practicar. O algunos responden, sí, soy cristiano, pero no voy a la iglesia, no participo de la iglesia. Y hay muchas respuestas hoy en día que hoy escucha de todas las edades, tristemente, sí, soy cristiano, practico la fe, pero mi problema lo tengo con la iglesia. Bueno, ahí tenemos un divorcio que evidentemente cuando vamos a la palabra, y si conoces al menos la base escritural del Nuevo Testamento, de lo que el Señor Jesús y los apóstoles enseñaron, vos ves que es una contradicción. Es decir, todo aquel que sigue a Jesús ama la iglesia, porque nadie va a aborrecer su propio cuerpo. Y la Biblia dice en boca de Pablo que el cuerpo de Cristo es la iglesia y él ama la iglesia y dio su vida por ella. Pero bueno, no nos pondríamos de acuerdo frente a tantas respuestas ante la pregunta si eres cristiano, si sos cristiano. Bueno, ¿cómo sabemos que somos cristianos? Quizás debemos profundizar, y esta es la idea en los próximos minutos, poder responder desde la palabra de Dios que dice la Biblia sobre el término cristianos, o cómo sabemos, vos y yo, cómo sabemos, por ejemplo, que somos cristianos. Bueno, hay varios textos en el Nuevo Testamento que quiero referirme. El primer pasaje quiero que busques en Hechos, capítulo 11, versículo 25.
Hechos 11:25 dice de esta manera, está relatando Lucas, el escritor del libro de los Hechos, y él hace referencia a toda la actividad que estaba desarrollando esta congregación, llamémosle de esta manera, esta incipiente congregación compuesta de diversidad de personas, pero de mucho trasfondo no judío. Claro, por causa de la persecución que hubo con Esteban, esta persona, seguidor de Jesús, que dio testimonio de su fe y que lo lapidaron, lo mataron por causa de su fe en el Señor Jesucristo, a partir de ahí se produce una persecución contra los discípulos de Jesús, más conocidos como los del camino, los discípulos de Jesús, y comenzaron a esparcirse por los alrededores de Jerusalén y llegaron hasta Antioquía de Siria al norte. Y esta gente, tanto judíos, que hablaban únicamente a los judíos, pero había allí unas personas muy valientes, seguidores de Jesús, que comenzaron a testificar del Señor y Salvador Jesucristo, y la Biblia dice que la mano de Dios estaba con ellos y gran número creyó en el Señor y fueron añadidos a esta incipiente congregación, poderosa congregación, que comenzó a crecer y a multiplicarse de tal manera que la misma gente dijeron, bueno, como se informaron respecto a este crecimiento, a este obrar y mover de Dios en Antioquía de Siria, mandaron a buscar a Bernabé, que estaba en Jerusalén, este hombre como un anciano, un discípulo, un seguidor de Jesús, muy consagrado, con un corazón pastoral precioso. Dice que era un varón bueno, lleno de fe, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, y él vio la gracia de Dios, cómo el Señor estaba haciendo su obra en ese lugar, y él, interesante, un aprendizaje para nosotros hoy en particular, para todos aquellos que servimos al Señor y también procuramos liderar áreas, grupos, ministerios en una congregación. La idea sería que no hagamos el trabajo solo, sino que busquemos el trabajo en equipo, poder colaborar y que otros participen también. Y tuvo la idea, Bernabé, que evidentemente se vio con tanta necesidad de ayuda, que fue en busca de Saulo, que estaba en Tarso, Saulo que conocemos como Pablo. Bueno, lo fue a buscar porque evidentemente él tenía dones dados por el Señor, que es clarísimo que Bernabé no tenía esos mismos dones y juntos se pudieron complementar y bendecir esta congregación. Y ahí te leo este versículo del capítulo 11, verso 25. Dice, durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí, en Antioquía, en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Entonces, aquí tenemos en la pantalla, lo podés ver, que a los discípulos de Jesús que estaban allí congregados todo un año, que es evidente que fueron acompañados por Bernabé, por Saulo, les enseñaron los principios de la palabra de Dios, los fueron capacitando, acompañando para que fueran ir desarrollándose a través del camino. Dice que se les llamó cristianos por primera vez. Y atención con esto. Este título de cristianos fue dado no por los cristianos en sí, no por los discípulos que estaban allí en Antioquía, sino por la gente del pueblo, por la sociedad de Antioquía de Siria, porque evidentemente veían que estas personas se comportaban, se conducían, hablaban de una manera tan reiterativa acerca del Cristo, del Cristo, del Cristo, del Mesías, el Cristo que había cambiado sus vidas, que había transformado sus personas, su manera de ver la vida, y que estaban tan entusiasmados y siguiendo este camino que los apodaron cristianos. Como muchas veces hemos escuchado, como pequeños cristos. Qué bárbaro, ¿verdad? Pero este término cristiano, que fue nominado por
la gente de Antioquía de Siria, refiriéndose a los discípulos de Jesús, tenía un concepto peyorativo, era como una burla de la sociedad a estas personas que se identificaban con Jesús. Entonces, esta es la primera aparición también en el Nuevo Testamento que hace referencia al título cristiano. La segunda referencia la encontramos más adelante en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículos 27 y 28. Aquí nos encontramos con la defensa que Saulo, ahora el apóstol Pablo, un poco más adelante en el tiempo, él por causa de su fe está dando testimonio del Mesías, del Cristo, Jesús de Nazaret, frente a las autoridades. Y allí está este rey Agripa, que frente a Festo, otra de las autoridades que allí se encontraban, claro, Pablo, había en esa instancia de su vida, por causa de la fe, había apelado a presentar defensa ante el César romano. Iba camino hacia ahí. Entonces, frente a todas las posibilidades que él tenía ante las autoridades romanas y frente a sus propios compatriotas, cuando fuese el caso, él siempre daba testimonio de lo que le había ocurrido a él. ¿Se acuerdan lo que le ocurrió justamente a Saulo? Pensemos, acá vemos una clara conversión a Cristo de un hombre como Saulo, un judío que era profundo perseguidor de los discípulos de Jesús, que era enemigo del pueblo del Señor. Él como judío, él creía que estaba haciendo lo correcto, que estaba en el camino correcto, que estaba sirviendo a Dios. Sin embargo, cuando él iba en dirección, en persecución del camino, los discípulos de Jesús, ahí el Señor Jesucristo se le apareció y ahí tuvo una conversión radical, de tal manera que Saulo le dijo al Señor, cayendo de rodillas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, te cuento así un poquito para meternos en el contexto del corazón de Saulo, de Pablo, su conversión y su fe en el Señor Jesucristo. Y acá está presentando defensa. Y en este verso 27 y 28 del capítulo 26 del libro de Hechos, dice, tú, rey Agripa, ¿crees en lo que dicen los profetas? Yo sé que sí lo crees. Y Agripa le respondió, ¿con tan poco pretendes hacerme cristiano? Otra traducción, esta última parte, le dice Agripa a Pablo, por poco me persuades a hacerme cristiano. Claro, este término cristiano, que es la segunda vez que hace referencia la Biblia aquí en el Nuevo Testamento, también estaba considerado, ¿no es cierto?, que como algo vulgar el ser cristiano, es una secta, estos locos del camino, esta gente que sigue a Jesús de Nazaret. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Es decir, recién la iglesia estaba surgiendo y con esa fe en Dios y en el poder del Espíritu, ellos compartían la palabra con tanto fervor, con tanto entusiasmo, que notemos que aquí este rey Agripa fue confrontado amorosamente, pero fue confrontado ahí frente a frente, Pablo persuadiéndolo a que él también siguiera el camino. Por eso la respuesta de Agripa, que le dice, con tan poco pretendes hacerme cristiano, indudablemente es como diríamos hoy, le sacudió las estanterías de su propia fe, o de lo que él había creído. Y ahí Pablo remata diciendo, quiera Dios que no solamente vos, Agripa, sino Festo, las autoridades y todos los que están acá puedan tener la misma fe en Jesucristo que tengo yo, con excepción de estas cadenas, haciendo referencia a que él, Pablo, por la causa de Cristo, estaba allí privado de la libertad e iba camino a dar testimonio ante la defensa que él quería hacer ante el César, el emperador romano. Pero bueno, simplemente es lo que quiero subrayar, que esta es la segunda vez, la primera en Hechos,
en Antioquía de Siria, donde a los discípulos recién comenzaron a llamarlos cristianos, que tenía un sentido peyorativo. Y aquí también tiene un sentido de burla, como diciendo Agripa, yo voy a ser cristiano. Pero en la tercera y última parte, donde en todo el Nuevo Testamento aparece el título cristiano, es por boca del apóstol Pedro. Cuando él escribe su primera carta, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16, si me acompañás ahí, él dice a los cristianos, a los seguidores de Jesús, él dice, pero tampoco tenga ninguno vergüenza si sufre por ser cristiano. Al contrario, glorifique a Dios por llevar ese nombre. Y lo dice, el contexto habla de que lo quiero leer ahí con mayor atención para no parafrasearlo. Primera de Pedro, recién te leí el versículo 16, pero dice el versículo, te voy a leer desde el verso 14. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos, pero tampoco tenga ninguno vergüenza si sufre por ser cristiano. Ahí vemos el título cristiano. Al contrario, glorifique a Dios por llevar ese nombre. Entonces, quiero subrayar lo siguiente antes de continuar con este tema, de que somos más que cristianos, somos discípulos, seguidores de Jesús. El término cristiano, como hoy lo compartía en el principio, a través de los tiempos también se ha pervertido, se ha desvalorizado, no tiene el mismo significado que tuvo en el principio. Identificarse con Cristo, de ahí el término cristiano, nace de la sociedad que observaba a los seguidores de Jesús. Era una concepción despectiva de estas personas que estaban siguiendo al crucificado. Pero a través del tiempo, esta palabra indudablemente se ha ido desvalorizando, ha perdido el sentido, la fuerza original del principio. Pero por eso que nosotros tenemos que repensar su significado, si estamos, por supuesto, en el camino. Pero quiero decirte que la Biblia habla mucho más, reiteradas veces, más de cientos de veces, casi 300 veces, menciona el Nuevo Testamento la palabra discípulo, discípula, los seguidores de Jesús, el que sigue en el camino o los del camino, que la palabra cristiano. Te voy a leer algunos textos rápidamente. Hechos 6:7 dice: conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén, y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Hechos 9:26. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos. Hechos 9:36. En Jope había una discípula llamada Tabitá, es decir, Dorcas. Tabitá siempre hacía muchas buenas obras y ayudaba mucho a la gente pobre. Otro pasaje, Hechos 16:1. Después Pablo llegó a Derbe y a Listra. Allí había un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una judía creyente y de padre griego. ¿Te das cuenta? El énfasis de la Biblia del Nuevo Testamento, haciendo referencia a que aquellos que siguen a Jesús en el camino son discípulos. Y a lo largo de estos domingos vamos a hablar de este término, qué es lo que significa y qué implica ser un discípulo de Jesús. Ahora, simplemente quiero subrayar
¿qué es lo que identifica a los discípulos? Dos enseñanzas para nosotros hoy. Los discípulos, los verdaderos discípulos de Jesús, son aquellos que aman a los demás. La palabra que quiero compartirte se encuentra en Juan, capítulo 13, versos 34 y 35. Allí Jesús les dice a sus seguidores: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. Y el verso siguiente: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Entonces, lo que dice aquí el Señor, que en este mandamiento nuevo, que de verdad el punto es que el cambio a todo lo que ellos venían sabiendo y recibiendo como judíos, que ellos habían entendido hasta ahí, que había que amar al prójimo como a uno mismo. Pero ahora el punto de referencia, por eso es nuevo el mandamiento, es que el punto de referencia es el Señor Jesucristo. Entonces, dice la Biblia, Jesús dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, ámense también unos a otros. En esto, y no en otra cosa, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Y aquí el punto de inflexión y la pregunta que debemos hacernos vos y yo: si vos sos un discípulo de Jesús, si de verdad estás tomando este mandamiento en la práctica y si lo vivís, lo practicás, ¿de qué manera? Amando a los demás, amándonos los unos a los otros, como Jesucristo nos ha amado, entregando y dando su vida, porque dice la palabra de Dios que el que de verdad ama va a estar dispuesto a dar la vida por los demás. Y si nosotros estamos dispuestos como seguidores de Jesús y decimos que nos amamos unos a otros y que estamos dispuestos inclusive a dar la vida por nuestros hermanos, si alguno tiene bienes de este mundo y dice al hermano: ve en paz, ve, caliéntate, sáciate, pero no le compartís lo que vos tenés, ¿cómo mora el amor de Dios? ¿Cómo puede morar el amor de Dios? El amor de Dios se demuestra en la práctica. Y el apóstol Juan, que es el que nos está contando este mandamiento que dijo nuestro Señor, evidentemente él lo entendió, lo vivió, y ya él, cuando era muy anciano en la vida, Juan, cuando escribe las cartas, la primera carta está atravesada, reitera permanentemente como un disco rayado: ámense unos a otros, porque el que ama a los hermanos ha conocido a Dios, el que ama a los hermanos, dice, ha nacido de Dios. Esta es una evidencia que el que ama de verdad, y aún el que ama a los enemigos, también ha nacido de Dios. Porque de verdad, es fácil amar a los que nos aman, es fácil decir que yo amo a aquel que me corresponde, pero también el Evangelio va más profundo todavía, ¿sí? Porque dice: amen a sus enemigos. Y evidentemente, para poder llegar a practicar ese grado de amor, de entrega, de obediencia, debemos ser verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos va con este tema? Debemos amarnos. Un discípulo, un seguidor de Jesucristo es aquel que ama a los demás. Pero en segundo lugar, los verdaderos discípulos son, y atención a esto, los que obedecen a Jesús. La Biblia dice, Jesús compartiendo las enseñanzas a aquellos que estaban allí, eran judíos. Dice la Biblia en Juan 8:31, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Fíjate que Jesús dice a los judíos que habían creído en él. Por ejemplo, cuando nosotros
¿Cómo denominamos a personas que nos dicen, yo creo en el Señor? Creyentes, ¿verdad? Pero quiero decirte que no es suficiente, porque todo aquel que cree en Jesucristo, lo sigue a Jesucristo. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, obedece las enseñanzas de Jesús. Y lo dice el Señor Jesucristo. Si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Y hablando un poquito con el anterior punto, el Señor Jesús también dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces, ¿quién es un discípulo de Jesús? ¿Quién es de verdad un seguidor de Jesucristo? Y si quieren lo ponemos en este término. ¿Quién es de verdad un cristiano? Aquel que ama a sus hermanos, pero de verdad. Aquel que obedece a Jesucristo. Porque de esto se trata. Jesús antes de ascender al cielo nos dijo, vayan, hagan discípulos en todos los lugares, en todas las naciones, todas las etnias, obediencia a Él, a su palabra. Yendo por el camino, anuncien la palabra, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que obedezcan todas las cosas que les he mandado. Si yo te dijese en estos momentos, te lo digo, puntualiza 5 enseñanzas de Jesús que deben ser obedecidas. Yo lo estoy comenzando o reiniciando, haciéndolo, subrayando en la Biblia todo lo que el Señor Jesús nos ha mandado para subrayar y yo no olvidarme de lo que también debo de obedecer a mi Señor y mi Salvador. ¿Te das cuenta que hay una gran diferencia entre ser cristiano y ser un discípulo? ¿Qué sos? ¿Un cristiano? ¿Un cristiano nominal que venís de tanto en tanto a la iglesia en fechas especiales, en bautismos, en Navidad, en la Pascua, en ciertos momentos cuando alguien te invita y seguís tu vida? ¿O sos un discípulo de verdad? Un discípulo de Jesucristo tiene comunión con el Señor, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu y con la comunidad de fe, el propio cuerpo del Señor. Participa fielmente con los hermanos. Tiene un mismo sentir en Cristo Jesús. Por eso que, frente a lo que tengo aquí en la pantalla, ser cristiano, algunos consideran que es tener la creencia correcta, pero no es así. Porque Jesús mismo dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto o aquello. Y yo les voy a decir, dice el Señor Jesucristo, apártense de mí, no los conozco. Qué fuerte, qué sentencia tan fuerte. Porque aquel que es de verdad un discípulo de Jesús es aquel que hace la voluntad de su Padre, que obedece los mandamientos. Por eso que ser discípulo es vivir de acuerdo con la creencia correcta. Por eso que tenemos que examinarnos, vos y yo, a la luz de la palabra, y poder analizar profundamente, con sinceridad delante de Dios. ¿Qué soy? ¿Soy un seguidor de Jesús? ¿Soy de aquellos que, arrepentidos de sus pecados, humillados delante de Dios, examinándose a la luz de la palabra, se vuelven al Señor cada día de la vida, con humildad, y caminan, entrando y caminando y entrando por la puerta angosta, caminando por ese camino angosto que nos lleva a la verdadera vida, amando a los demás, como Cristo nos ha amado, y obedeciendo su palabra. Creo que estos textos nos confrontan, nos desafían a tomar decisiones. Que vos y yo podamos tomar la decisión correcta, seguir a Jesús en el camino. Vale la pena seguir a Cristo. Seamos de aquellos que siguen a Jesús hasta el fin de los días. Que el Señor nos bendiga a todos.